Vamos a conversar sobre esta semana de turismo, pero también con un enfoque particular en la caza, porque hablo de la caza con Z en este caso, porque la Comisión de Especies Nativas del Uruguay está especialmente preocupada por el incremento de esta actividad, principalmente durante esta semana, y además no solo por los cazadores que tenemos aquí en el país, sino también por los que pueden llegar a venir desde el extranjero. Para conversar sobre esto, vamos a recibir hoy al integrante de esta ONG, que es Mauricio Álvarez. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Uno asocia esta semana, ¿no?, con la caza. Sí, tal cual. Así está como asociado, no solo de parte de nosotros las organizaciones, sino también de parte hasta del Estado, que hasta hace muy poco venía toda la semana de turismo con campañas, ¿no?, de Caza Solo Fotos, que son las campañas que se venían repitiendo del periodo anterior y este gobierno también. Este año sí no he visto ninguno. ¿Qué se caza en Uruguay? Uruguay se caza de todo, ¿no? O sea, creo que la estrella de la cacería en general en Uruguay es el jabalí, digo, por ser obviamente el animal de mayor peso, tiene caza libre. Recuerdan que se intentó mediante un decreto darle caza nocturna, pero por errores de redacción no se le dio caza nocturna al jabalí. Creo que esa es la estrella. Después también está el ciervo axis, que es un ciervo de buen tamaño, exótico también, igual que el jabalí, que también se lo caza mucho. Y después está la caza más oportunista, podría decirse, en el medio rural, que sería especies prohibidas: tatú, mulita, carpincho. Bueno, se colectan huevos de ñandú y puede haber alguna otra especie que se la case. La liebre, perdón, también es otro animal que fue en un momento muy cazado, quizás ahora menos, pero se lo sigue cazando. Ahora, si ustedes hablan de preocupaciones, porque evidentemente están realizando un monitoreo o por lo menos visualizando los antecedentes de otras ocasiones. Si hablamos de números, se dice que hay más o menos 4.000 cazadores acá en Uruguay. ¿Cuántos más pueden llegar a venir con el tema de la semana de turismo? ¿Realmente puede incrementar la cifra? No, en turismo no es que viene el extranjero a cazar en esta semana. Esta semana es una semana de aumento de caza local y de aumento de caza amateur local. O sea, no el cazador quizás, no sé si llamarle profesional, pero el cazador que ya lo tiene como una afición, una rutina, que salgo todos los fines de semana o cada 15 días a cazar, que tiene hasta más de un arma. O sea, gente... Ese al revés, esa persona seguramente evite turismo justamente porque se da ese mayor riesgo de que sale mucha gente a acampar, lleva un arma que dispara una vez al año, entonces aumentan las probabilidades de accidente. No casualmente, de las últimas muertes por accidente en casa, si no mal recuerdo, 2 seguras, pero creo que había otra en la tercera, fueron en turismo. Estamos hablando de 6, 7 muertes, que 2 o 3 fueron en semana de turismo. O sea, eso es lo que aumenta. La caza de extranjeros no se da más que nada en el periodo que está la caza de la perdiz y de los patos, que es a partir de mayo. Ahí vienen extranjeros a cazar en Uruguay, paradójicamente a cazar especies que en sus países no pueden, y a cazar especies que el ministerio pagó un estudio que el estudio le dice que no se deben cazar esas especies, pero Uruguay permite igual contra los informes técnicos correspondientes. Me voy a este punto que está justamente abordando Mauricio. La normativa dice expresamente que está prohibida dentro del territorio nacional la caza de especies zoológicas, indígenas o libres, salvo las excepciones establecidas por el artículo 5º. Estamos allí hablando de que también en esta legislación se está solicitando que haya estudios demográficos que permitan establecer cuáles son esas especies que podrían ser cazadas. Correcto. ¿Cuál es la situación? Sí, tú lo que dices es que se hicieron los estudios, pero no se atendió al resultado de los mismos. Sí, primero creo que hay que decirlo. Uruguay nos tenemos que acostumbrar, o no, o al revés, como ciudadanos, a empezar a decir no, basta, a que se respete en materia ambiental, No, en Uruguay en materia ambiental, hay que decirlo, no respetamos la Constitución, con artículo 47, no respetamos en este caso un ejemplo claro, una ley, no se respeta. Eso primero. ¿Qué pasó? Hay 21 especies en Uruguay que tienen excepcionalmente permitida esa prohibición general del artículo 3 de la ley 9.481 que bien nombrabas. Esas excepciones, hasta ahora no había ningún informe técnico, que era lo que pedía la anterior normativa, o sea que ya había una ilegalidad de los decretos anteriores porque se pedía un informe técnico y ese informe técnico nunca estuvo. A raíz de eso, en el año 2018, nosotros presentamos de nuestra ONG un estudio muy completo donde le demostramos a la ex Dinama que todos los gestores de turismo cinegético de caza de patos y de perdiz, absolutamente todos, incumplían y campo adentro los extranjeros mataban
otras especies y mataban más cantidad. A raíz de ese informe y las propias investigaciones que hizo el ministerio de turno, el decreto 308 del 2018, firmado por Lucía Tompolanqui, suspende la caza de patos durante 2 años justamente y encomienda mandar estudios poblacionales. Esos estudios demoraron, después vino el tema COVID, demoraron todos los estudios y el ministerio los vio recién, si no me equivoco, fue en 2022, tuvo el resultado ya con este nuevo gobierno de esos estudios para los patos, que eran las 3 especies que habían suspendido, y el estudio de la técnica dice: manténgase, porque en ese momento estaba la prohibición, manténgase la suspensión por 5 años, debido a que la caza estaba generando un problema en los patos. Igualmente, el gobierno actual siguió habilitando los patos. O sea que tal cual tú decís, pero no solo por el caso de los patos, los patos es el caso más evidente, más grave, porque tenés un informe y te dice lo contrario. En el resto deberías tener un informe y no lo tenés. O sea, en las 21 especies, los decretos de caza de Uruguay no van contra la ley, y eso es algo que obviamente vamos a ver, lo que pasa es que la justicia en Uruguay no actúa de oficio. La justicia ha demostrado lamentablemente en todos los gobiernos que responde básicamente, cada vez es un órgano menos independiente, entonces hay que ver cómo vamos a hacer eso, pero sí, es un camino que queremos seguir. Ustedes en esta campaña hacen hincapié en algo que voy a leer textual. Dicen: tampoco podemos obviar que en una sociedad que vela por la seguridad pública y convivencia tranquila, no parece razonable validar o fomentar una actividad violenta donde hay risas y placer en la persecución y muerte hacia un animal. Incluso se participa a niños y adolescentes a usar armas y matar, incentivados por sus padres a introducirlos en dicha actividad. Sí, ahí te metiste en un tema más emocional, filosófico, pero obviamente lo escribimos porque lo compartimos. Si queremos una sociedad tranquila, de vivir en armonía, en paz, creo que ninguna actividad violenta tiene que ser fomentada. O sea, van a existir, pero quizás hay que reducirlas, porque lo vemos en las redes sociales. O sea, en la casa hay un sufrimiento enorme de un ser vivo, y hay risas y divertimento de otros que somos nosotros, ¿no? Entonces creo que no colabora. ¿Pero a qué se refieren puntualmente con actividad fomentada? Porque tú hace poco, Mauricio, dijiste en esta misma casa que, por ejemplo, que el presidente tuviera la práctica de la caza como algo habitual podía llegar a condicionar al resto de la población. ¿Por qué realizaron ese análisis? Bueno, primero también para el presidente anterior también era cazador, simplemente que no lo hacía tan público y no generó decretos puntuales. Pero el fomento está del decreto 138 del 2022, que es un decreto que flexibilizó la caza, que quiso poner la caza nocturna del jabalí, terminó poniendo la caza nocturna únicamente del ciervo axis. Hay una prohibición general a la caza nocturna en Uruguay, general, pero por ese decreto quedaría el ciervo axis como única especie que se puede cazar de noche. Ese decreto tiene otras flexibilizaciones en cuanto a formalismos que tiene que pedir un cazador a la hora de sacar un permiso de caza. Ejemplo, antes tenía que dar el padrón, o sea, la dirección exacta donde iba a cazar, mostrar el tema de las armas, mostrar el permiso del propietario, y todo eso ese decreto lo quitó. Y el propio decreto en el considerando hablaba de fomentar el turismo. O sea que lo que estamos nosotros diciendo es lo que un decreto mismo decía en su considerando, como que había fomentar un turismo que a nivel mundial va decayendo, o sea, porque incluso países líderes en materia de caza como España, es impresionante cómo exponencialmente año a año caen las matrículas de cazadores. Sigue habiendo millones de cazadores en España, por supuesto, pero cae año a año. Entonces, una actividad que a nivel mundial va cayendo en detrimento de otra actividad que va creciendo, que es el turismo de naturaleza, el avistamiento de aves, avistamiento de fauna. Lo dijo el ministro de Turismo hace un ratito. O sea, ¿cómo vamos? O sea, es contradictorio. Mismo nos decían la gente que se preocupó también, muchos guías de naturaleza de aves, porque el turista, si estás viendo un ave, escuchás un disparo, gracias, me voy. Entonces digo, es una actividad, fomentar la caza juega en contra de donde está realmente, incluso en lo económico, el futuro, que es turismo de naturaleza, donde tuve la suerte de visitar Torres del Paine y un turista puede llegar a pagar $1000 por día, que no lo paga un cazador acá, $1000 por día para ver un puma. O sea, y los ganaderos hasta entregan ovejas, por decirlo así, libres para que el puma se mantenga en su campo comiendo ovejas, porque le sacan un valor enorme con el turismo. Pantanal, que es un viaje en Pantanal de 7 días, te puede costar $2000 para ver jaguares. Y en Uruguay podemos llegar a tener esa oportunidad y no, en detrimento fomentamos, lo vuelvo a decir, en una actividad que no ayuda a lo que queremos generar como valores sociales,
a su vez genera un impacto en la conservación de la naturaleza y también hubo un fallecimiento ahora de un cazador. ¿Sí? Exactamente. También cada vez que sucede eso deja en evidencia también que hay un montón de armas ilegales que normalmente están por ahí, ¿no? Mauricio Álvarez, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Tienen redes sociales por si alguien se quiere poner en contacto con ustedes? Sí, por supuesto. Tenemos Instagram y Facebook. Nos pueden buscar, Cuendú o Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Muchísimas gracias por estos minutos.